Tu programa Restaurando la Familia en Cristo Jesús presenta al pastor Huberto Ruiz con un mensaje de esperanza que restaurará a ti y a toda tu familia. Si tienes problemas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud, en tu economía, la solución es Jesucristo. Iniciamos Restaurando la Familia. Vamos a hablar sobre el altar familiar y quiero leer un pasaje de la Escritura para poder explicar rápidamente lo que quiero compartir con ustedes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice la Escritura, voy a leer el 10 y el 11 rápidamente. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. En el Antiguo Testamento, el arca de Jehová representaba la presencia de Dios en medio de Israel. El arca de Jehová estaba en el lugar santísimo, donde el sacerdote podía solamente entrar una vez al año. Hoy, gracias a Dios, podemos entrar al lugar santísimo por medio del sumo sacerdote que es Cristo Jesús, y podemos adorar en su presencia. Ahora, la presencia de Dios que representaba en el Antiguo Testamento el arca del pacto puede servir para dos cosas: para traer maldición, enfermedad, o para bendecirte. Si tú no la honras, si tú no honras la presencia de Dios en tu casa, en tu familia, en la congregación, en tu corazón, porque cuando tú aceptas a Cristo, tú aceptas a Dios y reconoces como tu Salvador, está escrito que Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, viene a morar en nuestros corazones. Y nosotros, como seres humanos, debemos de honrar la presencia de Dios. Pero si no la honras, tenlo por seguro que traerá maldición para tu vida. Te lo explico. Y regreso un poquito al primer libro de Samuel. Cuando los filisteos robaron el arca del pacto a los hebreos, la llevaron frente a su dios Asdod. Mientras pusieron el arca del pacto frente al dios Asdod, creyendo los filisteos que era nuestro Dios y el Dios de Israel como el Dios de ellos, lo pusieron frente a Asdod. Adoraron a su dios Asdod y se fueron. La sorpresa fue que al otro día regresaron los de Asdod para adorar a su dios, y entonces encontraron a Asdod postrado ante el arca del pacto. Levantaron a Asdod, dice la Escritura, y entonces adoraron y se fueron. Pero al otro día regresaron y la sorpresa fue que Asdod estaba sin cabeza y sin las dos manos. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, lo dice: y tomaron los filisteos el arca y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Por qué razón
pasó esto. Pero no solamente pasó esto, sino que a la gente de Asdod empezaron a llenarse de tumores. Dice la escritura que el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. No solamente ellos, sino que después pasaron el arca de Jehová a los de Gad. Y dice la escritura que cuando pasaron el arca de Jehová a la ciudad de Gad, aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Después de esto fue pasado el arca del pacto a Ecrón, y los ecronitas gritaron diciendo: no queremos el arca del pacto aquí con nosotros, devuélvanlo por favor, porque nos ha hecho daño. Mire, esta gente tenía a su Dios, preferían al Dios Dagón y no a Jehová, aunque estaban viendo el juicio de Dios sobre estas ciudades, pero ellos no quisieron arrepentirse. Ninguna familia quiso arrepentirse y pedir perdón, humillarse ante Dios y reconocer que Jehová es Dios. Prefirieron a su Dios. Prefirieron viendo que el Dios Dagón estaba sin cabeza y sin mano. No se pudieron dar cuenta que frente a ellos en el arca del pacto estaba Jehová, Dios de los ejércitos. Y ninguno de ellos quiso levantar un altar como ciudad, como familia. Prefirieron sacar la presencia de Dios de su casa, que ellos no querían. Y entonces vino enfermedad, tumores. Eso es lo que pasa cuando no honramos la presencia de Dios. Cuando en la familia no honramos la presencia de Dios, hay enfermedades, hay cáncer, hay escasez, hay ruina, hay problemas en la familia, problemas en el trabajo, porque no honramos la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo que no conocía de Dios? Ellos devolvieron la presencia de Dios a Israel. Y dice la escritura que cuando el arca del pacto fue enviado a Israel en una yunta de bueyes nueva, en una carreta nueva y tumores de oro para expiar su pecado, le enviaron a la tierra de Israel y llegó a la ciudad de Bet-Semes. Y cuando llegaron a la ciudad de Bet-Semes, ahí en el capítulo 6, versículo 19 dice, del primer libro de Samuel: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Los de Bet-Semes vieron curiosamente lo que había dentro del arca y se enojó Dios. No la honraron, no honraron la presencia de Dios, no levantaron un altar, sino que tomaron en poco la presencia de Dios y se atrevieron a ver dentro del arca. Y eso trajo muerte también para su vida, y por una mirada murieron 50,000 hombres en lugar de honrarla. La llevaron a Kiriat Jearim en el capítulo 7. Dice la escritura que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años.
20 años de maldición, 20 años de juicio, 20 años de escasez, 20 años de enfermedad, porque no honraron la presencia de Dios, ni el pueblo cristiano. Aún el pueblo cristiano no honró la presencia de Dios. Y entonces se lamentaba el pueblo de Israel. David, después cuando se convierte en rey David, dice que sabe que el arca del pacto está en el collado, hermanos, en el monte, el arca ahí en Kiriat Jearim, y entonces manda a traer, va junto con un montón de gente, con danza, con salterio, con panderos, con flautas, con címbalos, con arpas, y viene a traer el arca del pacto en una carreta, con una yunta de bueyes, y ahí van. Y entonces el arca se va a caer y Usa extiende su mano para detener el arca y resulta que muere, porque no era la forma para el pueblo de Dios cargar el arca. Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes, y está escrito en la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Mis amados, David llevaba el arca en una carreta para Sión, y Dios se enojó, porque el pueblo de Israel debe de marcar la diferencia, y el pueblo de Dios igual. Y como David vio la muerte de Usa, entonces tuvo temor y dijo: no voy a llevar el arca así, no estamos consagrados, no estamos. Y le podría explicar otras cosas que están escritas en la Biblia, pero me llama la atención que cuando David ve la muerte de Usa, cuando el arca iba a caer, mientras lo llevaba en la yunta de bueyes y murió Usa, David dijo: no puedo llevar el arca del pacto así. Vamos a buscar un lugar donde podamos tenerlo e ir a consagrarnos. Y entonces, después de consagrarnos y traer reyes y traer sacerdotes, vamos a llevar el arca del pacto a casa, donde se le ha preparado un lugar, la presencia de Dios. Y entonces dice la escritura que David trajo el arca a casa de Obed-edom. Y según la historia, según se escribe, que Obed-edom era un sacerdote. Y lo trajo. Y cuando trajo David el arca del pacto, la presencia de Dios, a casa de Obed-edom, el versículo 11 del segundo libro de Samuel 6, vuelvo a repetir, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué hizo Obed-edom que no hicieron los filisteos? ¿Qué hizo Obed-edom que no hicieron los de Bet-semes? ¿Qué hizo Obed-edom que no hicieron los de Kiriat Jearim? ¿Qué hizo Obed-edom que no hizo David? Comenzó a honrar la presencia de Dios y levantar un altar con toda su familia. Puedo pensar que Obed-edom sacó todo aquello que a Dios no le agradaba de su casa y preparó, hermanos, un lugar. Arregló su casa, preparó ese lugar para honrar la presencia de Dios. Arregló su casa, como cuando Jesús, nuestro Salvador, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, hoy es necesario que vaya a tu casa. Zaqueo se bajó de aquel árbol, corrió a su casa, la arregló, preparó comida, porque iba a llegar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Obed-edom hizo lo mismo. Puedo pensar que Obed-edom dijo: hijos, esposa, vamos a levantar un altar familiar. Ha llegado la presencia de Dios a nuestro hogar, a nuestras vidas, y vamos a comenzar a honrarlo. Todas las mañanas Obed-edom se levantaba
y levantaba un altar familiar con su familia. A mediodía, puedo pensar, en la tarde, antes de comenzar el trabajo, sus empleados, toda la gente en su casa, sus hijos, puedo pensar sus nueras, sus yernos, toda la gente levantaba un altar familiar en ese lugar. Y a Dios le agradó, porque sacaron todo aquello. Porque si tú estás, en tu corazón está Jesús, la presencia de Cristo, ¿qué tienes que hacer? Honrarlo. Si tú has entregado tu vida a Jesús y en casa quieres que esté Dios, su presencia, y te bendiga, hónralo. No puedes meter música mundana en tu modular y luego música cristiana. No puedes tú engañar a Dios porque Él te conoce. Ante Dios estamos desnudos. No puedes usar tu teléfono para alabanza y por otro lado también tienes música mundana. O estás usando tu teléfono para ver cosas que no son correctas. O en tu casa, en lugar de honrar la presencia de Dios y levantar un altar en tu familia, estás maldiciendo, estás diciendo cosas que no debes de decir. Todo esto afecta porque en lugar de que Dios te bendiga, puede traer enfermedad, puede traer juicio. Y ese es el problema cuando nosotros estamos siendo enjuiciados por Dios, cuando hay un cáncer, cuando hay leucemia, cuando hay un tumor, cuando hay una enfermedad, cuando se mete el espíritu de enfermedad y los demonios en tu vida, es porque en tu casa, es porque no estás levantando un altar familiar y no estás honrando la presencia de Dios todos los días. Qué lindo es cuando tú en todo el día estés adorando a Dios, que tu radio esté prendido todo el día. Dios te va a bendecir. Cuando tú como persona estás todo el día orando, clamando a Dios, Dios te va a bendecir. Como Dios bendijo a Obed-Edom en tan solo 3 meses. Cuando en todas las ciudades de los filisteos trajo juicio, en la ciudad de Bet-Semes trajo juicio, en Kiriat Jearim trajo juicio, para David trajo juicio, pero para Obed-Edom no. Obed-Edom marcó la diferencia. Obed-Edom y su familia marcaron la diferencia porque ellos levantaban ese altar familiar y honraban la presencia de Dios. ¿No cree usted que es tiempo de levantar ese altar familiar y honrar la presencia de Dios? Sacar de tu casa, de tu vida, todo lo que a Dios no le agrada y meter solamente la presencia de Dios y comenzar a honrarlo, levantar un altar familiar. Qué bonito es que te acuestes orando a Dios, que te agarre el sueño alabando a Dios, que te levantes alabando a Dios. Qué bonito es que en todo el día alabes a Dios. Qué bonito es que en todo el día cantes a Dios, ores a Dios, glorifiques a Dios, engrandezcas el nombre de Dios, bendiga el nombre de Dios. Pero qué feo es que en una casa haya familia que solo haya mentadas de madre. Qué feo es que en una familia haya gritos. Qué feo es que en una familia haya insultos. Qué feo es que en una familia haya maldición. Qué feo es que en una familia haya rebeldía. ¿Será que estamos honrando su presencia y estamos levantando un altar familiar? ¿Qué quieres que Dios haga qué quieres que haga la presencia de Dios contigo? ¿Que traiga maldición? ¿Que traiga enfermedad? Sigue con tu rebeldía. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios empiece a multiplicar tus bienes? ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? ¿Quieres que Dios arranque la enfermedad de tu cuerpo? Comienza a levantar un altar con tu familia para Dios. Hónralo, glorifícalo, exáltalo y vas a ver la mano de Dios en poco tiempo. No necesitas hacer más, solo obedezcamos o hagamos un altar al Señor y las cosas van a ser diferentes. Vamos a marcar la diferencia y en tan solo unos instantes y unos días serás bendecido, serás sanado, serás restaurado. Pero tú eres el sacerdote. Acuérdate que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes
Y la presencia la debemos de llevar nosotros dentro de nuestra vida. Y debemos de honrar a Dios levantando ese altar, agradando a Dios todos los días de nuestra vida. Métete con tu familia a levantar ese altar familiar. Métete en la presencia de Dios, hónralo, glorifícalo en tu casa en todo tiempo. Y en poco tiempo serás bendecido. Las puertas se te serán abiertas. Las enfermedades se irán de tu vida. La bendición llegará y se alejará la maldición. Porque Obed-edom levantó su altar familiar y fue bendecido. En tan solo 3 meses produjo su tierra. Su ganado se multiplicó. Sus bienes se multiplicaron. En tan solo 3 meses. ¿Qué hay imposible para Dios? Jesús le preguntó a aquel padre de aquel muchacho que estaba endemoniado y que el demonio lo agarraba y le echaba espuma y lo echaba en el agua o en el fuego. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga? Levanta tu altar familiar, honra la presencia de Dios, glorifícale a nuestro Padre eterno y entonces tu vida y tu familia será diferente. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús, toda persona que está pasando por una necesidad, te pedimos que tú lo sanes, que tú lo liberes. Todo aquel que ha sido atacado en hechicería, el Señor, enfermedades de cáncer, de leucemia, pon tu mano de milagro ahí y sean sanados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, excelente lunes, excelente semana para todos. Dios les bendiga y les guarde. Recuerda que la solución a los problemas en tu matrimonio no es el divorcio, sino Cristo Jesús. Te invitamos a que nos sintonices todos los lunes a partir de las 9 de la mañana en Impacto de Dios Radio 97.9 FM. Nuestros servicios de cultos: Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, martes y jueves 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te esperamos en Segunda Poniente entre Avenida Central y Primera Norte, número 143, Colonia Centro, San Fernando, Chiapas. Para mayor información, comunícate al teléfono 961-104-9127. ¡Te esperamos!